Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende del momento que estés viendo este video. Bien, y en este video particularmente vamos a hacer una diferenciación, ya que a día de hoy está bastante en boga, incluso en estos días va a salir una nueva consola retro. Vamos a intentar explicar por qué, por qué a los nostálgicos nunca van a poder recrear en una consola actual el mismo sentimiento o lo mismo que tuvieron en su época. Bien, vamos a explicar particularmente por qué es tan difícil adaptar una consola retro. O sea, por qué es tan difícil adaptar una consola como por ejemplo la Mega Drive. Bien, cuáles son los casos por los cuales tú nunca vas a estar contento y por qué tanta gente estuvo descontenta con todas las consolas que salieron hasta el día de hoy. Bien, vamos a explicar básicamente, y es que esto se aplica únicamente para las consolas analógicas. Bien, para que ustedes ya van a entender por qué. Bien, las consolas de 8 bits, 16 bits, 32 bits, incluso algunas de 64 bits también que eran analógicas. Bien, porque el hecho de que algo sea analógico contra algo sea digital, hay una gran diferencia. Bien, primero que nada vamos a explicar que una consola analógica salía dependiendo de la región en la que tú estuvieras, podía ser o NTSC o PAL. Las NTSC tenían la tasa de refresco de 50 Hz, porque estaban atadas a la tasa de refresco que podía obtener el televisor, la podía obtener desde la corriente eléctrica. Bien, en cambio, las consolas PAL tenían que ser sí o sí a 60 cuadros. Bien, después lo que tú podías hacer, había algunos juegos, era que tenías partes que iban a 25, por ejemplo, en la de 60 tenías algunos que iban a 25 y duplicaban los frames, bien, y lo llegaban a 50, o en este caso tenían 30 y duplicaban los frames y lo llegaban a 60, bien. Pero eso era una limitación en aquel momento que tenía la red pública, bien, la red pública, si tú tenías, o sea, en este caso la red de UTE o lo que sea, la red eléctrica, bien. A día de hoy ya lo que es la frecuencia de respuesta, o en este caso la frecuencia de sí, esa tasa de refresco ya no está atada al hecho de la red pública, porque eso a día de hoy se hace de forma digital, ya no se hace de forma analógica. Entonces tú puedes tener un monitor que va a 244 Hz o a 240 Hz sin que necesidad que en la red eléctrica haya 240 Hz. ¿Bien? Entonces, el detalle muchas veces lo que va a haber es esas que serían unas primeras limitantes. Bien, el hecho de que tú en principio es que tú quizás vas a tener una diferente experiencia jugable, porque vas a encontrarte con que los juegos no van a ir a la misma fluidez o a la misma no van a funcionar de la misma forma. Bien, porque si tú en una consola digital tenés un juego que está a 60 cuadros, pero tu monitor no va, o sea, si tenés un juego que va a 50 cuadros, pero tu televisor no va a 50 cuadros, ¿bien? Bien, va a pasar algo extraño, y es que vas a ver flicker, o sea, vas a ver la imagen un poco rara, o sea, una velocidad un poco extraña, un poco atípica, ¿bien? Y no vas a lograr una sensación, no vas a tener una sensación de juego fluida. Bien, a día de hoy habría una forma de corregir eso, que sería utilizando una especie de sincronización adaptativa, bien, que se podría hacer por HDMI. Bien, se podría hacer que una consola de este tipo tuviera una salida de video que se adaptara, o sea, que reconectaras al televisor, o en este caso a un monitor específico que se sincronicen los cuadros. De esa forma tú puedes obtener una calidad de video muy buena, podrías tener una imagen muy fluida. Pero el detalle es que para eso tendrías que tener que la consola soporte ya sea FreeSync o G-Sync, y que el monitor o el televisor soporte FreeSync o G-Sync. Bien, por lo tanto sería complicado hacerlo, porque más que complicado sería caro hacerlo. Bien, y yo supongo que marcas como Sega, como Nintendo, como quien sea, no se va a complicar la vida poniendo ese tipo de tecnologías a una consola que al fin y al cabo
no la puede vender a más de $100. ¿Bien? Porque seguramente pagar en este caso pagar la licencia de FreeSync o adaptar el hardware a que funcione con FreeSync y decirte a vos, obligarte a ti, comprarte un monitor o un televisor que tenga FreeSync, no les va a salir demasiado rentable. Por ese lado no tendría mucho sentido. Pero bueno, más allá de eso. Después también tenemos que tener en cuenta que en el caso del sonido, ¿bien? En aquella época, la época del sonido, de la época de las consolas analógicas, el sonido se creaba dentro de la propia consola, ¿bien? Tenías un hardware dedicado, que se llamaba, ¿bien? Tenías un chip de sonido, que lo que hacía ese chip de sonido era que el cartucho le mandaba las señales, ¿bien? Le mandaba las directivas de cómo tenía que crear ese sonido. Y por eso es que tenías el sonido de la consola de Nintendo era diferente que el sonido de las consolas de Sega, porque los chips de sonido eran diferentes. Por más que reproducieran las mismas notas, ¿bien? O sea, por más que reproducieran las mismas notas, al ser un chip diferente, cada uno interpretaba de forma diferente y al fin y al cabo el sonido era mínimamente, pero era diferente. Pero además también tenías que tener en cuenta que tú en aquel momento lo estabas poniendo en un televisor que era una matoste gigantesca, que tenía dos parlantes y que esa matoste gigantesca de plástico o de madera o lo que fuera, eso lo que hacía era que funcionaba como caja acústica para los parlantes también. Por lo tanto, en parte, el sonido que tú puedes tener en un televisor antiguo de tubos no es ni comparable con lo que puedes tener en un televisor plano. ¿Por qué? Por la resonancia acústica, por la acústica del propio televisor. ¿Bien? A día de hoy, para tú tener la misma calidad de sonido en un televisor de plano, tendrías que modificar con ecualizar el sonido de tal manera que sonara un poco que simular esas cajas acústicas. Bien, seguramente tendrías que subirle un poquito a los graves y mejorar un poquito los medios o cosas por el estilo para que sonara exactamente igual. Y el detalle es que tendrías que ver si eso lo soporta si lo soportarían esas frecuencias infladas en graves y en agudos, lo soportarían tus parlantes. Pero más allá de eso, el hecho de que no tenés un hardware, a día de hoy no tenés un hardware dedicado. A día de hoy, las consolas actualmente lo que hacen es que el sonido se genera con un archivo de sonido, con un archivo de audio. Bien, a día de hoy los juegos, tú cuando haces que determinada cosa determinada cosa dentro del juego haga un sonido, eso es un archivo de sonido. Por lo tanto, en este caso tiene un sonido más neutro, vamos a ver el caso. O sea, en todos los sonidos, en todos los chips de sonido se van a reproducir más o menos igual, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es reproducir un archivo. No está generando la propia consola. ¿Bien? El detalle es que de ahí de hoy, si tú haces una consola que es analógica, una consola digital, porque al fin y al cabo las consolas mini siguen siendo consolas digitales, podrían salir HDMI, ¿bien? Seguramente lo que ellos hicieron es que tuvieron que ese ROM, ¿bien? Cuando tú pones el ROM en el emulador ese reproduce el sonido, pero no tiene la capacidad de imitar al dedillo o imitar exactamente el chip de sonido original. Lo que está haciendo al fin y al cabo está interpretando en este caso una melodía, ¿bien? O sea, como que lo que le viene del cartucho, en este caso de la ROM, es una melodía, en este caso una partitura, y él lo que hace es recrear la partitura. Entonces, tú obtenés el archivo de audio resultante, va a ser parecido, pero no va a ser igual porque no estás recreando el chip de sonido, sino que estás recreando es la canción. ¿Bien? Y mucha gente cuando se acuerda del sonido de tal canción, o sea, se acuerda del sonido de tal videojuego, otro videojuego, lo que está recordando es una partitura que se modificó a través de un efecto, que en este caso es es como que estás recordando, no sé, alguien está tocando la guitarra a través de un pedal de efecto. Bien, y a día de hoy no tenés ese pedal de efecto. A día de hoy el que está recreando esa partitura no está haciendo con un pedal de efecto, sino que lo está haciendo con la guitarra y está haciéndola con un programa. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? O sea, a día de hoy ese pedal de efectos que tendría la guitarra ya no está.
sino lo que es una interpretación directa de la canción. Entonces, por eso nunca vas a lograr nunca vas a lograr el mismo sonido que tú tenías en aquel momento. Más allá de eso, también tenés que tener en cuenta, o sea, es muy difícil recrear una consola de este tipo, ¿bien? Porque más allá de eso, hay muchos otros elementos también en juego, como sería los tiempos de carga, ese tipo de cosas, que ya no se van a poder hacer igual. Cuando tú estás jugando una room, siempre tenés que tener en cuenta que al momento de estar jugando una room, y cuando estás jugando una consola retro, al fin y al cabo estás jugando con una room, el emulador lo que está haciendo es analizar la room, se está analizando el código del juego y lo está reproduciendo, pero no lo reproduce bajo las mismas condiciones que lo reproduciría un monitor de tubos, o en este caso un televisor, digamos. Bien, ese es el detalle que la gente no está teniendo en cuenta. Bien, por lo tanto, a día de hoy, el detalle es, eso no quita, bueno, yo como conclusión, eso no quita que ese juego que tú estés jugando sea peor. Bien, que ciertos elementos nostálgicos que tú tengas o que tú recuerdes asociados a ese videojuego ya no sean los mismos, no quita que ese videojuego esté mal, porque a ti te da la impresión de que la fluidez es otra, o que el sonido no es igual, o cosas por el estilo. Tú lo que tenés que analizar, detalle es que muchas veces este tipo de personas, desde el punto de vista nostálgico, tú lo que analizás es, haces una comparativa con el sonido que tú obtenías en otro tiempo. Cuando realmente lo que tendrías que estar haciendo es analizando si ese sonido es de buena calidad y si la imagen que tú estás viendo es de buena calidad, más allá de que no sea igual a la que tú veías antes. ¿Bien? En este caso, con los gráficos también podríamos decir que los gráficos es inevitable, en una consola actual es inevitable que se vean pixelados. ¿Bien? Cuando tú seguramente en tu época no los veías pixelados, porque en tu época no eran píxeles, en tu época era información analógica que se reproducía a través de un cable, no era lo mismo. A día de hoy lo que está haciendo es esa información analógica, se transformó en información digital y por lo tanto se pixeló. Entonces tú no vas a ver nunca de la misma forma un videojuego. O sea, a día de hoy tú un videojuego de los 80, de los 90, lo vas a ver pixelado, sí, porque es así como interpreta, en este caso, como se le interpreta el monitor, en este caso el televisor. ¿Bien? Porque el televisor, tú tienes un televisor que tiene HMI, no tiene forma de interpretar información analógica. La tiene que interpretar, tiene que convertirla en información digital. Por lo tanto, nunca vas a obtener la misma calidad de audio, la misma calidad de video que tú tenías en tu momento. ¿Bien? Entonces, lo que vas a tener que hacer es que muchas veces lo que hacen la mayoría de los fabricantes de este tipo de cosas es usar filtros para intentar emular ese tipo de cosas. Ya sea el filtro bilineal o el filtro, los scanlines o cosas por el estilo, al fin y al cabo. ¿Bien? Yo particularmente suelo no utilizar, de hecho, cuando uso emulación, suelo no utilizar filtros. Dejarlo así como está pelado, que es, en este caso, utilizando la salida digital, o sea, saliendo a la salida pixelada. Por más que a ti te parezca que no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, porque ya le digo, tú estás convirtiendo información analógica en información digital. ¿Bien? Ese es el detalle. Tú estás queriendo poner algo que tú veías en una resolución pequeñita así, lo estás queriendo ver en una resolución gigante así, y quieres que se vea con la misma calidad. Tu televisor de los 90 tenía una resolución de 320 píxeles. O sea, tenía una resolución similar a día de hoy a 360, algo así. Y si tú lo estás viendo en 1080p, esa misma imagen se está rescalando 4 veces, ¿bien? Por más que la resolución al final sigue siendo 320p o 360p, para llegar al tamaño del monitor, para que tú tengas el monitor, que el monitor es 1080p, tú tienes que hacer un rescalado, en este caso, de 4 veces. 360 por 2, ¿bien? 360 por casi 4 veces, ¿bien? Ten en cuenta eso. Nunca vas a poder lograr tener una calidad, nunca vas a poder lograr tener la misma calidad, ni de imagen, ni de sonido, ni nada, ni la misma experiencia jugable. ¿Bien? Entonces, el detalle es,
Si pensás, o sea, si pensás de esa forma, si intentás recrear exactamente el mismo detalle, todo igual, te vas a terminar frustrando siempre. Yo te propongo una alternativa. Te propongo una alternativa. ¿Por qué no disfrutás del juego? ¿Por qué no disfrutás del videojuego como está? ¿Por qué no intentás jugar ese videojuego con el sonido que tiene actualmente, bien? Y te centrás únicamente en la jugabilidad. Si la jugabilidad es buena, si la jugabilidad o sea, si podés centrarte en olvidarte de esos detalles, olvidarte de que el sonido no es el mismo, que la calidad del sonido, que la imagen no es la misma, pero podés divertirte con ese videojuego, a pesar de que no sea exactamente igual, yo pienso que vas a disfrutarlo mucho más. Eso es lo que yo hago. En mi caso, por una formación de que yo no jugué los juegos originales, por lo tanto no los comparo con los juegos originales. ¿Bien? Pero yo disfruto un videojuego jugándolo con un emulador porque ese videojuego sigue siendo un buen videojuego igualmente. Porque como yo no estoy comparando con la jugabilidad anterior o con el sonido anterior, yo simplemente estoy haciendo disfrutar ese videojuego. Estoy disfrutando de esa música, porque la música sigue siendo buena igualmente. O sea, sigue siendo una muy buena música porque es o sea, es la música acorde. Esos gráficos siguen siendo interesantes, ¿bien? Pero lo importante del videojuego, que es la parte de la diversión, sigue siendo tan bueno, o sea, vale la pena, al fin y al cabo. Es un juego que tiene mecánicas interesantes, tiene un apartado gráfico interesante también, digamos de esta forma, y al fin y al cabo es un juego divertido. Y yo puedo disfrutar un videojuego de este tipo a través de un emulador, porque yo lo que disfruto es el videojuego. No intento recrear un momento de mi vida, ni mucho menos. Y eso, te dije lo mismo que tendrías que hacer tú. Tú tendrías que poder hacer lo mismo. ¿Bien? Tú tendrías que intentar hacer lo mismo. Y no estar quejándote de que el sonido no es igual, que la imagen no se ve igual, que la fluidez no se ve igual. Conceptos tan abstractos como esos, ¿bien? Porque al fin y al cabo, el hecho de que el sonido no sea igual es un elemento abstracto. ¿Bien? El hecho de que la imagen no se vea igual también es un elemento abstracto. ¿Bien? No es algo... Disfrutar el juego, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que van a hacer mucha gente? Es lo que mucha gente va a hacer. A día de hoy seguramente mucha gente se va a comprar esa consola, la Sega, Mega Drive o Mini o la que sea, y va a poder disfrutar esos videojuegos sin tener todo el prejuicio que vos tenés encima. ¿Bien? Pensá en eso también. Pensá en que hay personas que no tienen la cabecita tan cerrada como vos de querer replicar algo exactamente igual, ¿bien? Sino que simplemente van a jugar un videojuego porque les resulta por la diversión, por el elemento jugable, por la parte jugable, por la parte de diversión. Y si esas personas pueden ser felices jugando ese videojuego, porque al fin y al cabo sigue siendo un buen videojuego, ¿por qué vos no podés hacer lo mismo? ¿Bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.